Buen día, estimados tutores. Mi nombre es Alfredo Hernández, soy formador de Ribacha y de Maicao, específicamente del área de lenguaje. Y hoy vengo a hablarles sobre los procesos asociados a la escritura. Este video hace parte del contenido que ustedes encuentran en la plataforma Colombia Aprende y corresponde al taller de profundización disciplinar denominado Yo, la escritura y el mundo. Este taller hace parte de la ruta de formación del ciclo 2 del año 2021. Para empezar, es muy importante que hagamos la relación de lo que el taller le va a aportar a la sesión de trabajo situado. Ese taller que están ustedes desarrollando de manera virtual y de manera asincrónica en este momento hace mucho hincapié en la experiencia individual. Como sujetos que somos usuarios de la escritura, siempre vamos a tener una experiencia que tenemos que analizar previamente para poder luego acompañar a otras personas que lo requieran. En ese ejercicio de transición entre la experiencia individual y la experiencia acompañando al escritor debutante, nos vamos a relacionar este taller junto con la STS que se ha diseñado para ustedes también. Para ubicarnos, entonces, ubiquémonos en los ejercicios que ya hemos desarrollado en el marco de este taller. En la primera parte pudieron observar la presentación, que es un resumen del mismo. En la segunda estuvieron haciendo un ejercicio de exploración alrededor de los conceptos, creencias, actitudes, pensamientos y demás ideas que tengan ustedes sobre la escritura. Y en este momento nos disponemos a la estructuración como tal, que como ustedes saben es un ejercicio de acercamiento hacia las posturas teóricas que iluminan la práctica que realizamos acompañando a nuestros maestros de las escuelas focalizadas por el programa. En el caso de nuestro taller, vamos a destacar los principios de pensamiento y los principios del lenguaje que se asocian para poder comunicar de manera fehaciente, de manera adecuada y sobre todo de manera pertinente lo que queremos decir con nuestros escritos. En este punto también es muy importante destacarles y recordarles que este taller está relacionado íntimamente con la sesión de trabajo que se ha diseñado para el ciclo. El taller nos va a recordar la importancia de la experiencia individual para privilegiar lo que se siente de manera personal y luego ser, explorado y abordado de manera más amplia a través de la transferencia de este mismo conocimiento o metacognición en la sesión de trabajo, que ya no tiene que ver con la experiencia individual, sino con la experiencia de acompañamiento al escritor debutante, que a la larga son los niños que se benefician del desarrollo de nuestro programa Todos a Aprender. En este punto queremos insistir en dos principios que sustentan todo el trabajo y todo el diseño que hemos, especialmente ofrecido al equipo de tutores a través de este video y de las otras formas de socialización del taller. Primero, escribir no es un producto. No podemos asumir que el acto de la escritura se debe concebir como un acto terminado, como un producto acabado, ni como un insumo altamente finiquitado por parte de quien lo hace. Y segundo, para poder escribir requerimos de procesos cognitivos y de procedimientos lingüísticos. En esta medida, iremos desarrollando y consolidando la unión que existe entre el pensamiento y el lenguaje, es decir, entre la forma de ver el mundo y su expresión. Ahora sí, hablemos de la escritura. La escritura, como les decíamos en un principio, está organizada en esta presentación a partir del principio de proceso. Y como es un proceso general, vamos a mirar ahora cómo se desagrega. Para eso vamos a tener dos preguntas que nos van a estar orientando en lo que queremos plantear. Primero, ¿qué ocurre en mi mente? Es decir, ¿qué pasa en mi cognición y mi pensamiento de manera individual, internamente? Y luego, ¿cómo lo hago? Que son los procedimientos lingüísticos, gramaticales y de palabras que se hacen empleando un idioma, en este caso, el idioma español. Pero ¿cómo se hace eso? Y esa es la gracia de lo que estamos presentando hoy. Cuando uno va a iniciar un proceso de escritura, debe tener claro de qué va a hablar, a quién se le va a hablar, con qué intencionalidad se le va a hablar,
de manera metafórica, porque realmente no vamos a hablar, vamos a plasmarlo por escrito, pero es supremamente importante pensar en eso. Y cuando uno va a iniciar tal tarea, que para muchas personas resulta bastante difícil, es bueno pensar en acciones también. Se me ocurren a mí idear, planificar, preparar, es decir, las bases que vamos a tener en cuenta para poder producir un texto de cualquier naturaleza. Si seguimos las preguntas que tenemos ahí, vamos a tener las siguientes respuestas desde nuestra propuesta. ¿Desde qué ocurre en mi mente? Hay un trabajo muy interesante de Scardamali y Berraita del año 1992 que nos dice que lo primero que hay que hacer es planear. La planeación del texto supone delimitación de propósitos, que los encontramos acá, planes, que digamos son maneras organizadas de ejecutar esos propósitos, y siempre pensar en un lector ideal, en una persona que vaya a, digamos, consumir ese texto que nosotros estamos preparando y que sea, digamos, el receptor de todo el proceso. Pero esta forma mental que responde a la primera pregunta de qué ocurre en mi cabeza, de qué ocurre en mi cerebro, no es suficiente. Para ello necesito recordar esta parte, que es cómo lo hago. Y en ese cómo lo hago se conjugan diversas formas de tipo léxico y gramatical. Formas que se vienen a organizar o se podrían organizar en esquemas que contienen ideas que podrían estar organizadas en mapas y que siempre van a responder a esa pregunta de qué es lo que quiero expresar, qué es lo que quiero decirle al otro. Esta luego es la primera fase de la escritura y ya vamos a ver cómo sigue sucediendo. Y bueno, siguiendo la línea de lo que hemos planteado hace un ratito, ¿qué ocurre en mi mente y cómo lo hago una vez he superado ese momento tan difícil que es el de concebir y el de planear un texto? Respondamos entonces a esas preguntas, pero antes de eso, miremos qué tipo de acciones se nos ocurren. Si ya lo tengo previamente organizado, si ya lo he pensado al texto como un todo que me va a reflejar una idea que yo quiero compartir, se me vienen a la mente verbos como escribir, como redactar o como componer. Si bien teóricamente muchos de los autores tienen peleas de tipo conceptual alrededor de estos, si la gente de manera coloquial y de manera común y corriente se le ocurren estas acciones cuando ya queremos sentarnos a poner en palabras esas ideas que tenemos desde el pensamiento. Entonces, para volver a responder las preguntas, tenemos que recordar este gráfico que ya estamos trabajando. Este gráfico, basado en los autores que les mencioné ahorita y también en lo que Cassani nos añade como mecanismos retóricos o lingüísticos, nos va a dar pie para dar solución a esos interrogantes. Desde qué ocurre en mi mente, tenemos la opción de textualizar. Textualizar corresponde a ese proceso o a ese momento en el cual nosotros vertimos la información que tenemos depositada en la mente en formas gráficas de manera visual. Textualizar supone tener un pensamiento claro de qué es lo que yo quiero realmente expresar, de qué género textual o qué silueta textual voy a emplear para que ese pensamiento me quede realmente comunicable a los demás, y un problema retórico que yo debo solucionar a partir de unos mecanismos. Esos mecanismos lingüísticos nos los propone Daniel Cassani, tanto para este proceso como para el anterior, a través de las siguientes opciones. ¿Cómo lo hago? Entonces se podría responder con borradores, con escritura de 1000 formas, que puede ser desde lo más sencillo hasta lo más complejo, y sobre todo atendiendo al estilo y a la forma de conocer y también a la enciclopedia de la persona que ejerce el acto de escribir como tal, que se pueden ir organizando a través de plantillas, a través de esquemas que le van dando forma y constitución al texto como tal, y una parte muy importante que es la coherencia y la cohesión
como un elemento que va a permear todo el proceso que estamos describiendo. Sin cohesión no hay coherencia. Ustedes saben que la cohesión es un mecanismo gramatical para mantener la orientación y la conducción semántica de lo que se quiere decir. Y luego, si esos mecanismos de forma gramatical están dados de manera adecuada, la coherencia del texto se va a lograr a partir de la satisfacción de ese propósito inicial que habíamos predeterminado en el momento de la planeación. Aquí tenemos los autores que soportan estas dos, formas teóricas de concebir el acto de escritura, que son Scardamali y Berraita, desde la parte cognitiva, y Casani, como se los dije hace también unos momentos, en ya cómo se vierte esa escritura en palabras y en formas de manera concreta. Una vez sacado el texto de la cocina de la escritura, como nos dice Daniel Casani en su famoso libro denominado de la misma forma, seguimos haciéndonos las dos preguntas iniciales. Y para eso tenemos que recurrir a qué se nos viene a la mente en el momento en el que ya tenemos prácticamente el texto para servir, como si fuera una preparación gastronómica. Para eso se me ocurren acciones como releer lo que ya hicimos, como corregir lo que ya hemos visto y editar, que son, maneras de finiquitar, de finalizar el proceso, así tengamos que devolvernos en algún momento para llegar a instancias anteriores. Para poder responder entonces tenemos la revisión. ¿Qué ocurre en mi mente? Pues sí, tengo que revisar, pero tengo que revisarlo a través de unos mecanismos que me ayudan a controlar el propósito, el alcance del mismo. ¿Será que lo logré? ¿Será que no? Reformular. ¿Será que esto que quise decir no concuerda con aquello que realmente puse? Y las necesidades del lector, que es la guía que siempre nos va a estar iluminando para el proceso de producción. Siempre producimos, siempre hacemos textos orales o escritos, en este caso de manera gráfica, para alguna persona que estamos suponiendo, una persona que estamos imaginando que va a recibirlo. Una vez agotada la instancia de qué ocurre en mi mente, qué pasa en mi cerebro, tengo que ver cómo lo hago. Y en esa forma, de manera, ya gramatical, de manera más precisa, tengo que verificar para ver esa congruencia, para consultar y determinar si lo que estoy diciendo se ajusta al léxico indicado o a las formas gramaticales, sociolingüísticas, pragmáticas que el ambiente o el contexto me van a requerir, que luego me van a dar pie para que haga enmiendas de tipo léxico, de tipo gramatical, y retoques que le dan el toque final para que realmente el texto tenga esa característica de la impronta personal. Es muy importante en este segmento recordar que estas grandes ideas alrededor de planear, textualizar y revisar pueden ser utilizadas en cualquier momento de la escritura. Podemos devolvernos cuando ya estemos en el momento de la textualización hacia un proceso de planeación para poder verificar, contrastar y darle curso de la mejor forma al texto, o podemos adelantarnos un poco a la revisión en el sentido de la consulta de un diccionario, por ejemplo, o de enmiendas que uno suponga que van a suceder, y con este, diagrama podríamos tener esa idea de que sí es cíclico de forma, original, pero podemos recurrir a devoluciones o a, ejercicios que nos permitan estar en momentos anteriores para poder darle forma concreta a lo que queremos expresar. Y bien, tutores, para cerrar les tenemos las referencias bibliográficas que hemos empleado para la elaboración de este taller y de todo el material que lo sustenta. Tenemos el trabajo de Scardamalia y Berraita del año 1992, que es un modelo explicativo de los procesos de composición escrita. Realmente el artículo contiene dos formas de explicar lo que sucede en nuestra mente en el acto de pensar la escritura durante y después, y el trabajo de Daniel Casani,
que para mí es uno de los hits del momento, uno de los libros que ha tenido mayor acogida en el gremio y que se llama El arte de dar clases según un lingüista. Es un trabajo que circula de manera libre en internet y que hemos dispuesto para ustedes en la sección de lecturas complementarias. Es un trabajo que yo pienso que hay que leerlo completo y que aquí le dejamos como colofón. Agradecemos entonces todo el tiempo que han invertido en ver este video, en apreciar las observaciones y los principios que hemos tenido a bien compartir con ustedes, y esperamos que sea de su total agrado y de utilidad para el trabajo con los maestros acompañados. Un abrazo para todos.